a esta serie de Reyes y Tronos. Mientras hacía este estudio, recordaba la historia de una señorita coreana de 19 años que el año 2018 corrió una maratón en postas. Rey Línea se llama ella. Faltando 300 metros para alcanzar a su compatriota, se fracturó, se rompió la rodilla y fue corriendo de gateando con la rodilla ensangrentada y toda dolorida para llegar hacia la meta a poder completar su tarea. Este evento fue aplaudido y no solo por ver la persistencia, la perseverancia de esta señorita, sino el compromiso que tenía con su nación, con su equipo. Cuando estudiamos los libros de Reyes y esta serie de Reyes y Tronos, vamos a ver personas que están influenciando, pero ¿qué tanto nos van a ayudar a influenciar a nosotros? ¿Qué tan importante para nosotros es terminar la carrera? El apóstol Pablo, él mismo decía y comparaba la vida cristiana como una carrera que nosotros nos hemos involucrado y debemos de correr esa carrera como que alguien quiere obtener la meta. Ningún atleta entra a correr para decir, voy a perder, me voy a ir a la mitad, creo que no voy a llegar. Todos compiten para llegar a la meta. Y hoy vamos a ver este capítulo 15 y el título general es Cuatro tronos, cuatro reyes, cuatro finales para cuatro reyes. Así que vamos a orar y empezamos. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra, háblanos a través de ella y ayúdanos siempre, Señor, a entender cómo nosotros debemos dirigirnos en nuestro diario caminar. Usa mi vida, Señor, para compartir de tu palabra en este momento. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Cuatro finales para cuatro reyes. Este capítulo está dividido en dos partes, del 1 al 24, dos reyes de Judá. Del 25 al 34, el reinado de Baasa, rey de Jerusalén. Dos reyes de Israel, como les dije al principio, dos reyes de Judá, dos reyes de Israel. Y vamos a ver cuatro reyes, Abías, Asa, Nadab y Baasa. Así que rápidamente leemos el primer versículo y recordemos. Dice, en el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abías ascendió al trono de Judá. O sea, ¿qué estamos hablando aquí? Ya encontramos este momento del reino dividido. Saúl, David y Salomón son los únicos tres reyes de la etapa de la monarquía unida o el reino unido. Ya hemos visto que el hijo de Roboam, por ser alguien que no tenía la humildad respectiva, y ya lo hemos estudiado, y la sabiduría, el reino se dividió y ahora vemos las consecuencias en todo el país. 10 tribus se han quedado al norte y es justamente este Jeroboam. Y entonces el reino del norte se llama Israel y el reino del sur se llama Judá. Por eso dice, en el año 18 de Jeroboam, rey de Israel, es decir, vamos a encontrar a partir de ahora paralelos, rey de Israel, rey de Judá. Israel entonces sería el norte, Judá el sur. Dice el versículo 2, y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Macá, hija de Absalón. 3. Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su antepasado David. Entonces, aquí encontramos algo muy, muy interesante que está sucediendo. ¿Qué es? Que tenemos un antepasado mencionado, el rey David, en la etapa de la monarquía unida. Y recordemos que David es un rey que se le conoce conforme al corazón de Dios. Pero este sería como el hijo de Roboam, el nieto, sería el tataranieto, ¿no? O el bisnieto de David.
Dice que él cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre. ¿Y quién era? Roboam. ¿Y qué hizo Roboam? Recuerden que ya hemos estudiado, Roboam permitió que la idolatría entre a Israel, se levanten altares en los lugares altos y se adore esos ídolos, adoró a esa diosa Astarte o Aserá, como se lo conocía, y instituyó la prostitución idolátrica. El reino se vino terriblemente confundido y la idolatría, la apostasía entró a Judá. Dice que había cometido su padre porque no siempre fue fiel al Señor como lo había sido David. Un paralelo a esto es 2 de Crónicas, capítulo 13, versículo 14 y 15. Vamos a ver si tuvo algo de bueno o no. Dice, cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los israelitas los atacaban también por la retaguardia. Entonces clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Hubo guerra entre el norte y el sur. 15. En el momento en que los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a los israelitas, dándoles la victoria a Abías y Judá. 18. En esa ocasión fueron humillados los israelitas con su rey Jeroboam, mientras que los de Judá salieron victoriosos porque confiaron en el Señor, Dios de sus antepasados. En este momento, lo que estamos viendo con el texto paralelo es que dice que no siempre hizo lo bueno. ¿Qué significa? Algunas veces hizo lo bueno, como en este caso, cuando hubo un conflicto con Jeroboam, él clamó al Señor, él se acordó del Señor y Dios le ayudó. Pero buscar a Dios por ayudas en algunas ocasiones no significa que tengas una relación personal con Él. Por eso el escritor de Reyes lo pone de esta forma, porque se dice ahí, sí, en Crónicas, invocó al Señor, hizo algo bueno, pero no tuvo una relación personal, firme, sólida con el Señor. Es lo mismo y muchas personas en algunas ocasiones buscan a Dios. Si sucediera un terremoto, en medio de esta crisis de repente cuando ya no hay para comer, dicen, Señor, ayúdame, pero no significa que tengan una relación personal con el Señor. Por eso, ¿cómo terminarás tu carrera tú? Que solamente te acuerdas cuando hay una necesidad. Pero realmente Dios quiere tener una relación personal contigo. Dios quiere que tú le hagas su Señor y su Salvador. Tú necesitas realmente encontrar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no solamente como tu auxiliador o tu socorro en tiempos de dificultad o momentos de aprietos, siempre sea algo bueno o algo malo que nos esté pasando, nuestra confianza debe estar en el Señor. Por eso este rey no se le conocía así como alguien que permanentemente tuvo una relación personal con el Señor comparado a David. Versículo 4. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén y le dio un hijo que le sucediera para fortalecer así a Jerusalén. Ya que vemos este momento donde David, por la consideración a David, le da un hijo y le va a suceder, y es la gracia de Dios por consideración a su siervo. Ahora llega a sus hijos, pero Dios no tiene nietos, sino tiene hijos. Él debería de tener una relación personal con el Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 21, dice, Abías, en cambio, siguió afirmándose en el trono. ¿Y sabes qué hizo? Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. O sea, básicamente no siguió la ley de Dios como debería de seguir. Versículo 5. ¿Y por qué dice por consideración su siervo David? Porque David había hecho lo que agrada al Señor y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías, el hitita. Es interesante este versículo, ¿no? Porque a David lo nombran como, mire, no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto, o sea, un error en la vida no define el futuro de una persona, porque Dios es el Dios de segundas oportunidades, el Dios que perdona, el Dios que restaura. Hay personas
cuanto más jóvenes siempre están exigiendo perfección y perfección, pero a medida que van pasando los años, te das cuenta que lo que está sucediendo en el mismo caso de David se mantuvo firme hasta los últimos días. No se le vuelve a escuchar que David cometió el mismo error que sucedió con Urías o Betsabé, porque él se arrepintió. Y arrepentirse es cambiar de actitud, es decir, cambiar la manera de vivir. Se estaba haciendo desobediencia, haciendo lo malo, ahora cambias y haces lo bueno y nunca más lo vuelves a hacer. Por eso le consideraban a David, mira, él fue fiel a los mandamientos del Señor hasta sus últimos días. Qué bonito legado. Por eso al comienzo decía, ¿cómo quieres terminar tu carrera? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Y cuál era el cumplimiento? Dice, por amor a su siervo David. David al final tuvo un descendiente y ese descendiente llegó a ser el rey y por siempre reina. ¿Y saben quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús es el cumplimiento de ese pacto con David. Pero las promesas de gracia de Dios no son un cheque en blanco para vivir en desobediencia o pecado y no sufrir las consecuencias. Esto significa que cada hijo debe de ser responsable delante de Dios de obediencia, de perseverancia, de una relación personal con el Señor. El hecho que su papá, David, o su bisabuelo, el David haya sido un hombre que lo consideraba así el Señor, no significa que el nieto, los bisnietos o su descendencia iban a ser liberados de culpa. El libro de Ezequiel y Zacarías también nos dice que el hijo pagará por sus propios errores. El hijo no llevará la carga del padre porque cada uno va a pagar por sus propios errores. Todo lo que uno siembra al final va a cosechar. Así que versículo 6 dice, durante toda la vida de Abías hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. 7. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y todo lo que hizo están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. También hubo guerra entre Abías y Jeroboam. 8. Y Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Asa lo sucedió en el trono. Así que vemos el primer rey y su final. Del 9 al 11, reinado de Asa, rey de Judá. 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa ocupó el trono de Judá, el sur Judá, el norte Israel. 10. Y reinó en Jerusalén 41 años. Su abuela era Macá, hija de Abisalón. 11. Asa hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Este ya sería el tatarabuelo, no sé, ¿no? El tataranieto. Pero hizo lo que agrada al Señor como lo hizo David. Del 12 al 15, las reformas de rey Asa en Judá. Dice 12, expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. ¿Qué prostitución sagrada en Israel? Sí, Primera de Reyes 14:24 nos dice que Roboam, su abuelo, incluso había en el país hombres que practicaban la prostitución sagrada. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Es decir, esto lo instituyó Roboam y ahora Asa viene y lo quita en obediencia al Señor. Y ahí vemos que este detalle del escritor que lo pone a Asa como alguien que hace lo bueno. Y es como que el estándar de vida es David. Y vamos a ir viendo en todo el libro de Reyes el estándar como David. Es tan importante el legado que nosotros podemos dejar. Y mira, si tú tienes más de 40 años y estás escuchando esta enseñanza, ya no es tiempo para cometer los mismos errores que cometiste en la juventud. Yo creo que es un tiempo para pensar en el legado. ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos? ¿Cómo quieres que te recuerden tus nietos? ¿Cómo quieres que te recuerden tus bisnietos? Yo creo que es momento de tomar las cosas serias y ser muy responsable en aquello que tú estás haciendo. Tú piensas que nadie te ve, pero todos te están viendo. Versículo 13. Hasta
destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asa derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Y miren lo que dice esta es la imagen, si ven, era la diosa de la fertilidad, creían que era esposa de Baal, y hay otras imágenes con un poco sensuales, eróticas y un poco feas, ¿no? Y la NTV lo ha traducido en el hebreo, del hebreo al español, de una forma más interesante y precisa, diríamos, ¿no? Versículo 13 dice, hasta quitó a su abuela Macá de su puesta de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera, derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle de Cedrón. ¿Y qué significa ese poste obsceno? Miren, antiguamente los ciudadanos adoraban a los órganos sexuales. Este era un tipo de idolatría. Y lo obsceno era probablemente que esa abuelita, la abuelita pues de Asa, hizo algo totalmente grotesco dentro del bosque. Y en el hebreo dice es algo horrible. Si pueden ver en otras versiones, dice hizo una imagen horrible. O algunas usan la palabra asquerosa. Por eso la NTV lo ha traducido como obscena. Era totalmente desagradable que los de Judá vayan y le rindan honor a ese ídolo. Pero Asa en la reforma agarra y la saca a la abuelita y dice, vamos a quemar esto, destruye esos ídolos y ahí empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque regresa a la verdadera adoración. Y eso es una de las características del arrepentimiento que el Nuevo Testamento también dice. Cuando se encuentra Pablo con la iglesia de Éfeso, dice, ellos se han arrepentido, ¿sabes por qué? Porque han dejado sus ídolos, han botado esas imágenes, esos cuadros, esas estatuas de yeso, de metal, de madera, los han sacado porque ya no confían en ellos, inclusive han quemado sus libros de magia. El arrepentimiento llegó porque Dios es un Dios vivo, no es un Dios que está muerto. Y Dios es espíritu y ningún ídolo o imagen lo puede representar. Y cuando tú conoces la verdad, entonces ya no te importa un ídolo y sabes que no tiene poder, porque el único que tiene poder es nuestro Dios todopoderoso. Y no le importó irse en contra de la abuelita o la familia. ¿Por qué? Porque esto se llamaría nepotismo, ¿no? Cuando uno favorece porque es un familiar. Y yo pienso que se debe de ser imparcial cuando el dirigente tenga a sus familiares en la iglesia o ministerio. Porque muchas veces es triste que, o sea, el pastor o un líder o un encargado tiene a sus familiares y a veces pasan por alto muchas cosas de ellos. Porque son familiares, pero en la iglesia deberíamos y debemos de actuar de forma imparcial. Personalmente, con mi esposa hemos tenido muchas dificultades por vivir de esta forma, de ser imparcial, aún con nuestros familiares. Obviamente a ellos no les gusta porque piensan que pueden tener un tipo de favoritismo porque no somos familia. Pero la verdad es que hay que entender que a quien nosotros nos debemos y a quien necesitamos agradar y obedecer es a Dios. Asa lo hizo y Dios le dijo, este sí está haciendo lo bueno. Versículo 14, aunque no quitó los santuarios paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor. ¿Quitó o no quitó? Vamos a ver 2 de Crónicas 14, 13. Dice, se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa. O sea, sí lo quitó. Miren, versículo 4 del capítulo 14 de 2 Crónica dice, además ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. 5. De este modo, Asa se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que había en todas las ciudades de Judá, y durante su reinado hubo tranquilidad. Es decir, sí lo hizo, pero no algunos altares que se quemaban o se hacían sacrificios al Señor. Versículo 15. Además, llevó al templo del Señor el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Algo bueno. Del 16 al 24, el tratado con Siria del rey Asa de Judá.
Durante los reinados de Asa y Basá, rey de Israel, hubo guerra entre ellos. 17. Basá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. O sea, el otro rey del norte atacó al rey del sur. 18. Entonces Asa tomó todo el oro y la plata que habían quedado en los tesoros del templo del Señor y de su propio palacio, y les encargó a sus funcionarios que se los llevaran a Bet-Hadad, hijo de Tramimón o Tabrimón, y nieto de Gesión. Hay nombres ahí para sus hijos, ¿no? A los que les gusta poner nombres bíblicos. Rey de Siria, que estaba gobernando en Damasco, y le envió este mensaje. 19. Hagamos tú y yo un tratado, como el que antes hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío un presente de oro y plata. Anula tu tratado con Basá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Entonces lo que estamos viendo, que en este momento Asa está haciendo lo bueno, está quitando los altares idolátricos, está quitando esta diosa. Era horrible ver esta diosa, está restituyendo el sacerdocio, está trayendo algo bueno, avivamiento. El pueblo de Dios está regresando, pero hay, en medio de un conflicto, lo que hace este rey, el escritor lo pone para que podamos aprender. ¿Qué hizo? Errores que cometió Basa. Miren, Asa. 1. Entregar los objetos sagrados del templo. 2. Tuvo temor y desconfianza de la protección de Dios. Y 3. Tuvo mala fe en querer quitar la tierra que por derecho Dios le dio a Israel. ¿Cómo así sucedió? Versículo 20. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y mandó a los jefes de su ejército para que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistó Iyón, Dan, Abel Bet-Macá y todo Kineret, además de Neftalí. Segunda de Crónicas, capítulo 16, 7 al 10, nos menciona esto. Dice que le menciona su error. En esa ocasión, el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, y en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. 8. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballo, y sin embargo, el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste en él. Versículo 9. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Y ahí vemos los errores. 10. Asa se enfureció contra el vidente por lo que éste le dijo y lo mandó a encarcelar. En ese tiempo, Asa oprimió también a una parte del pueblo. Y ahí vemos los errores. Es decir, Asa comenzó muy bien su carrera. Miren, entró a la carrera, al ruedo, al caminar y llegar a la meta, pero pasaron los años. Ya antes había recibido la bendición del Señor con los egipcios. En una batalla anterior, el Señor le dijo: sí, te voy a dar la victoria. Pero ahora él no consultó al Señor, él tuvo temor, él tomó el asunto en sus manos y quiso hacer ese tratado con los objetos que estaban consagrados en el templo. Y el vidente, el profeta, le dijo: te equivocaste, actuaste como un necio. Y como le dijo esto el profeta, ¿sabes qué hizo este rey? Lo tomó prisionero y lo mandó a la cárcel. Esto es lo que hizo Asa. 21. Cuando Basá se enteró, dejó de fortificar Ramá y se retiró a Tirsa. 22. Entonces el rey Asa movilizó a todo Judá sin eximir a nadie y se llevaron de Ramá las piedras y la madera con que Basá había estado fortificando la ciudad. Con ellas el rey Asa fortificó Gebá de Benjamín y también Mizpa. 23. Los demás acontecimientos del reinado de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y lo que atañe a las ciudades que edificó están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sin embargo, en su vejez sufrió una enfermedad de los pies. 24. Luego Asa murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Josafat lo sucedió en el trono, y la próxima semana vamos a estudiar de Josafat. El final de otro de los reyes
que comenzó bien la carrera, pero la está terminando mal. Y el texto, el libro paralelo a Reyes, como dice que está escrito en todas las crónicas, vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12 al 13. Dice, en el año 39 de su reinado, ya le faltaban 2 años, Asa se enfermó de los pies. Y aunque su enfermedad era grave, ¿sabes qué hizo este rey? No buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. 13, en el año 41 de su reinado, 2 años estuvo enfermo, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. En algunas otras traducciones, ¿saben cómo lo traducen esta enfermedad? Como la gota, o aunque algunos comentaristas dicen que fue artritis aguda, pero era un problema que tenía Asa con los pies, donde la circulación de la sangre no era la correcta y se le hinchaban los pies y por años, 2 años, meses, días estuvo soportando este dolor. Pero lo curioso que pone el escritor de Crónicas es, no buscó ayuda en el Señor. Empezó buscando ayuda en el Señor. Empezó echando los ídolos, quemando los ídolos, esos ídolos de madera horribles. Pero a medida que fue envejeciendo, hizo las cosas equivocadas. Pero aún así hizo muchas cosas buenas por Israel. Pero, por eso digo que la vejez no necesariamente nos hace más sabios. Importa más llegar a la meta que empezar la carrera. O sea, Dios no nos ha puesto para empezar, sino para terminar. Y obviamente tenemos que hacerlo con el Señor, porque el escritor de Hebreos decía, quien es el autor y consumador de nuestra fe es Jesucristo, el que empezó la buena obra en nosotros, la va a ir perfeccionando. Pero siempre y cuando tú y yo nos dejemos perfeccionar por el Señor, siempre y cuando tú y yo andemos en arrepentimiento continuo todos los días, siempre y cuando tú y yo andemos pidiendo perdón al Señor cuando apenas hemos caído, no queremos caer, el cristiano no desea caer en pecado, pero si por sucede y cae, pide perdón automáticamente y lo deja a un lado y se enfoca en el final de la carrera. Día a día nos esforzamos y caminamos en servicio, en amor, en obediencia, en fe, en arrepentimiento, porque la meta es hasta que el Señor nos llame y partamos de este mundo y terminemos la carrera como el apóstol Pablo lo terminó. Haciendo un resumen hasta este momento de estos reyes, tenemos a Roboam, que reinó 17 años, característica malo, a Abías, que gobernó 3 años, característica malo, y Asa, que reinó 41 años y característica fue un rey bueno en forma general, pero en la vejez se volvió un poco testarudo. Por eso digo, no siempre la vejez nos trae sabiduría y es lo mismo hoy día que nos pasa esto, ¿no? Hay personas que sí, con la vejez viene la sabiduría, pero hay algunos que con la vejez se vuelven más torpes, más necios, más testarudos, más desobedientes, más rebeldes, y algunos niegan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que no te pase esto, termina la carrera con sabiduría, termina la carrera pidiendo perdón al Señor, termina la carrera reconociendo que Él es tu único Señor y Salvador. Termina la carrera, no importa, como esa mujer coreana con las rodillas ensangrentadas, a las justas, llegando a la meta, pero termina la carrera, porque lo más importante no es empezar, sino terminar la carrera, y el Señor nos está esperando en la meta. Termino con la segunda parte de los 2 reyes de Israel. Del 25 al 32, el reinado de Nadab, rey de Israel. 25, en el segundo año de Asa, rey de Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó allí 2 años. Miren que es paralelo con Asa. 26. Pero Nadab hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de su padre, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel, o sea, Jeroboam.
27. Basá, hijo de Agías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo derrotó en la ciudad filistea de Gibetón, a la que Nadab y todo Israel tenía sitiada. 28. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Basá mató a Nadab y lo sucedió en el trono. 29. Tan pronto como comenzó a reinar, Basá mató a toda la familia de Jeroboam. No dejó vivo a ninguno de sus descendientes, sino que los eliminó a todos, según la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Agías, el silonita. Al final, hermanos, vemos aquí una verdad. Uno cosecha lo que siembra. ¿Y dónde dice esto que iba a suceder? Primera de Reyes 11:38, ya lo hemos estudiado. El profeta Agías se le acerca a Jeroboam y le dice: si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David y te daré Israel. Hermanos, cuando el profeta se le presenta ahí a Jeroboam, le dice: tú sírveme, tú sé fiel, te voy a dar las 10 tribus y nunca más voy a quitar tu descendencia. ¿Sabes qué hizo Jeroboam? Apostató de la fe, negó a Dios, se levantó ídolos, se levantó becerros y dijo: Israel, he aquí sus dioses que los libraron de Egipto, ríndale honor. Levantó sacerdotes falsos, levantó, cualquier persona podía ser sacerdotes, una nueva religión, unos nuevos ídolos, unos nuevos dioses, y lo mismo hizo su hijo. Por tanto, como era esta profecía predictiva condicional, el Señor también vino por la boca del profeta y le dijo: ahora toda tu descendencia va a morir. Y vemos ahora el cumplimiento de esta profecía. Dios es fiel y lo que Él promete, Él lo va a hacer. Pero recordemos que uno cosecha lo que siembra. ¿Por qué? Porque un hombre, como este hombre que le quitó la vida al rey, es como diríamos, ¿no? Un necio quita la vida a un necio. Uno que desobedece a Dios quita la vida a un desobediente. Uno que es rebelde contra Dios y contra las leyes le quita a otro rebelde, que es rebelde contra las leyes de Dios y desobediente. Uno cosecha lo que siembra. Versículo 30, esto sucedió a raíz de los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas con los que provocó la ira del Señor, Dios de Israel. Jeroboam provocó, hizo pecar. Por eso Marcos capítulo 9, versículo 42 dice: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Es tan peligroso hacer pecar a otros y hay que cuidarnos. 31. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Durante los reinados de Asa de Judá y Basá de Israel hubo guerra entre ellos. 33 y 34. El reinado de Basá, rey de Israel. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Basá, hijo de Agías, ascendió al trono. Y durante 24 años reinó en Tirsá sobre todo Israel. Basá hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de ¿quién? De Jeroboam, un líder, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Y ahí vemos el final de estos dos reyes. ¿Cómo comenzaron su carrera? De mal en peor. Uno asesinando y otro, mira, termina muerto. ¿Y qué hizo? Hizo lo que hizo Jeroboam. Hizo pecar. Es tan importante la influencia. A un lado tenemos el legado de David. En el otro lado tenemos el legado de Jeroboam. David cumplió los mandamientos de Dios. David fue fiel a pesar de un error. El Señor dijo: mi siervo David fue fiel a mis mandamientos y se mantuvo firme. Jeroboam llevó a pecar al pueblo de Israel. Esas 10 tribus los volvió idólatras, los volvió, miren, en ser apóstatas de la fe. Eso es el legado, eso es la influencia de todo aquel que está en autoridad.
¿Y quiénes son los que están en autoridad? Empezando desde el hermano mayor. Si tú eres hermano mayor o hermana mayor, estás en autoridad. Y si tú eres padre o eres madre, estás en autoridad. Si tú estás encargado de un área, un ministerio en la iglesia, eres autoridad. O si el Señor te ha puesto como pastor en la iglesia, eres autoridad. Es importante que aquello que tú haces refleje a Jesucristo, refleje la obediencia a los mandamientos de Dios, refleje el sometimiento a su voluntad. Porque los que vienen detrás tuyo te están mirando. Tú dirás, pero yo no he pedido que me miren, yo quiero que miren al Señor. Sí, pero ¿sabes qué? Nos van a mirar. Y el liderazgo es influencia. Resumen de estos dos reyes. Jeroboam, hasta ahora, ya el reino dividido, reinó 22 años, características malo. Nadab reinó 2 años, características malo. Basá, 24 años, características malo. Conclusiones finales. Primero, la gracia que me regenera debe de santificarme. Porque no solo existe la gracia por sí sola, también debe de provocar el vivir una vida santa. 2, debemos de correr la carrera para llevarnos el premio, no para empezar y luego abandonar la carrera. Cuando termines la carrera, el Señor te va a estar esperando con coronas o con premios. Persevera, hermano. 3, los juicios de Dios son justos y sus dádivas están llenos de bondad. ¿Por qué sucedieron todas estas cosas y cómo murieron? Sus juicios son justos. Y 4, el liderazgo es influencia. Influencia positiva o negativa. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo estás influenciando a la nueva generación? Ponte a pensar un momento. Si tú estás escuchando esta enseñanza, eres padre, eres madre, eres hijo mayor, hija mayor, eres parte del liderazgo o el staff de una iglesia o pastor o ministro, ¿cómo estás influenciando a la nueva generación? Vamos a orar. Señor, que tu gracia nos alcance cada día. Señor, haznos ver cómo podemos terminar nuestros días. Ayúdanos a tener un plan de acción. Ayúdanos a pensar en el legado que vamos a dejar. Estos hombres tristemente siguieron la influencia negativa de Jeroboam y terminaron mal. Pero en el reino del sur tenían la influencia de un buen rey, un rey conforme a tu corazón. Y vemos que uno hizo algo bueno, pero el otro hizo algo mejor, porque tenía una buena referencia. Ayúdanos, Señor, a hacer esas influencias positivas. Que tu gracia esté con nosotros y que podamos influenciar de forma positiva a los hijos o a los jóvenes o a las generaciones que están viniendo, pero de una forma real, de una forma, Señor, con pasión, que te sirvamos, que te adoremos, Señor, con pasión, con todo el corazón. Porque lo que este mundo carece, Señor, es de pasión en la adoración y en el servicio. Ayúdanos, Señor, a hacerlo esto cada día. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga y espero que tú sigas el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Ahí marca en tu agenda, nos vemos con esta serie de Reyes y Tronos. No te olvides que estamos el domingo también con la serie del Evangelio de Marcos. Si en algún momento tú sientes en tu corazón ayudar a este ministerio, la iglesia, comunícate por el inbox y podemos darte un número de cuenta en el cual tú puedas ayudar a sostener todos los gastos que en medio de esta situación ahora que estamos viviendo se necesita más. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.